¿Qué tal? Muy bienvenidos, bienvenidas a ustedes que están ahí del otro lado. Estamos en una nueva edición de Chat Político aquí en Señalú, en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, para hablar de temas que nos importan. Y este tema seguramente a más de uno le va a importar y a más de una también. Vamos a hablar de política previsional, nada más y nada menos que con Carlos Gallo, que es titular, jefe regional Cuyo de ANSES, a quien le damos las buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, por favor. Bueno, es un tema, bastante amplio, ¿no? La ANSES lleva una tarea bastante interesante, pero queríamos ir un poquito más allá y hablar del sistema previsional argentino, cómo está, porque mucho se habla del tema, se lo compara a nivel mundial. De hecho, muchos dicen que el sistema previsional en otras partes del mundo estuvo obligado a cambiar. ¿Y cuál es la situación del sistema previsional en Argentina? Es la primera pregunta que queremos hacer. Bueno, la verdad es que los sistemas previsionales en el mundo están en discusión, ¿sí? Sucedió algo en Argentina bastante importante, a mi forma de verlo, que fue la estatización de los fondos de los jubilados. Algo que yo creo que generó consensos en la sociedad, al menos, ¿no? Fue importantísimo y fue un poco contramano del mundo, ¿no? Cuando los sistemas previsionales iban hacia las privatizaciones, en Argentina fue ejemplo, digamos, ¿no? En ese momento, porque se estatizó y la verdad es que entre el año 2008 y el año 2015 hubieron vastos ejemplos o pruebas de que la verdad es que existía una sustentabilidad en el sistema previsional con también una creciente apertura hacia la seguridad social, ¿no? Hablábamos, en la temática se hablaba a principios del siglo pasado de la previsión social. Después fuimos hablando de los sistemas previsionales y ya el primer sistema de seguridad social o la primera ley de seguridad social es del año 35 de Estados Unidos, después de la crisis del 29 del 30, donde entre otras medidas económicas que se tomaron en Estados Unidos hubo una fuerte inversión en seguridad social. ¿Qué digo que nos sucedió a nosotros? Bueno, con la estatización de los fondos de los jubilados y la capitalización, la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tomando todas las acciones de las distintas empresas, de esas AFJPs que existían en Argentina, permitieron primero salir de una situación bastante compleja en términos previsionales. Con las moratorias previsionales, por ejemplo, permitió que un montón de argentinos y argentinas que habían trabajado durante toda su vida y no se los habían aportado o habían tenido trabajo no registrado, pudieron acceder a una jubilación. Hubo un crecimiento muy importante también durante esos años y ya a partir de los primeros aumentos por decreto en el año 2003 de las jubilaciones mínimas. Nosotros en el año 2015 teníamos una jubilación mínima que superaba los $450, era la más alta de nuestra región, pero por otro lado también el nivel de cobertura previsional más importante de nuestra región, de Latinoamérica, llegando casi al 100% de las personas en edad jubilatoria con un beneficio previsional, cosa que no sucedían en otros países. Así que, vuelvo a repetir, un sistema público solidario, de reparto asistido, que dio vastas muestras de que la sustentabilidad era posible, que era posible un crecimiento y al mismo tiempo no solo que el sistema de seguridad social abría sus brazos en términos previsionales, sino que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad también crecía en su valor en dólares, por supuesto, sino que también ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad sirvió para ayudar a un montón de empresas argentinas que generaban puestos de trabajo y por otro lado la amplitud con respecto a la seguridad social, ¿no? Desde este sistema de seguridad social ya permitió crear políticas, también creo que ya creo que genera grandes consensos también en nuestra sociedad y en nuestra región, han sido ejemplares, como por ejemplo la asignación universal por hijo, ¿no? Tal cual. Todas estas medidas podríamos analizarlo y profundizarlo mucho más, pero sucedieron un montón de cosas y suceden un montón de cosas a partir de una gran decisión política que fue la estatización de los fondos de los jubilados, que por supuesto generaron rechazo como toda medida, principalmente cuando hablamos de una estatización, ¿no? Pero yo creo que ese ejemplo es claro, ¿no? ¿Qué sucedía con las FJP en Argentina? ¿Cuál era esa situación? El 2001, lo que sucede en el 2001, entre otras causas, fue parte de eso. Lo que sucedió en Chile hace un par de años también fue causa, o una de las causas fueron las AFP,
que hoy en día están en discusión. Fueron uno de los ejemplos que se tomó desde Argentina para para a partir de ahí tomar una decisión, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así, por eso bien decía, ¿no? Fue ejemplar el proceso que se vive en la Argentina, pero bueno, yendo a la consulta puntualmente, ¿cuál es el estado de situación? Bueno, un sistema de seguridad social que tiene una decisión política desde el Estado Nacional, que es la decisión política de sustentarlo, de hacerlo que sea sustentable y que funcione para que siga en el mismo camino, ¿no? ¿A partir de qué? Y bueno, cuando nosotros asumimos la gestión de gobierno en los 2, 3 años, casi 3 años últimos del gobierno de Mauricio Macri, había generado un déficit de más de 500.000 millones de pesos el sistema de seguridad social, pero eso también fue una decisión política, ¿no? Coparticipar con las provincias, el impuesto a las ganancias, de financiar, digamos, eliminar un montón de recursos que alimentaban a la seguridad social y que hoy en día hay otros recursos que permiten que sea sustentable, además de la caída de los puestos de trabajo que también sucedieron. Influye, obviamente. Por supuesto. Pero bueno, tener en cuenta lo importante acá es, también para romper mitos, y es que entender cómo se financia el sistema de seguridad social, ¿no? Es en parte aportes y contribuciones de trabajadores y trabajadoras registrados, pero por otro lado una serie de recursos tributarios. Ejemplo más claro es el IVA, ¿no? Una parte del IVA alimenta. Por eso también cuando dicen se jubiló sin aportar, hasta un jubilado cuando va y compra ya jubilado, Ya está aportando. está aportando cuando va a comprar leche. Enseguida nos vamos a meter en ese tema porque me parece que es importante también aclarar un poco los tantos, ¿no? Frente a una situación que hoy está atravesando el país y donde se cuestiona mucho ciertos beneficios que se otorgan a través de la asistencia que lleva el Estado, ¿no? Que da el Estado a los sectores vulnerables. Enseguida vamos a hablar de ese tema. Vamos a ir a una pausa, pero yo a la vuelta le voy a compartir con Carlos una placa que tiene que ver con un índice a nivel mundial que justamente grafica o pone en una posición al sistema previsional argentino. Pero eso es después de la pausa. ¿Te parece, Carlos? Me parece perfecto. Vamos al corte, enseguida regresamos, estamos en Chat Político. Que hemos hablado de todo en el corte de Chat Político, primer corte. Estamos con Carlos Gallo, que es jefe regional de ANSES en la zona Cuyo, y tenemos mucho que hablar también en el aire del programa. Bueno, habíamos dicho que vamos a compartir una placa, quiero que veas esta placa porque es un índice global de, en este caso, pensiones o jubilaciones, el sistema previsional, y vamos a decir que la ubicación del sistema argentino no sé si es la mejor, pero bueno, vamos al análisis de parte de vos, que sos el entendido del tema. Y la vemos, está ubicada en el puesto número 42. Argentina, como mejor promedio, tiene Islandia, que tiene 84,2 puntos, pero nos llamaba la atención porque recién hablábamos de Chile, por ejemplo, que no tiene el mejor sistema y está por encima de la Argentina. ¿Qué podemos decir de este dato y la placa del CFA Institute, que tiene delegación en Argentina también? Bueno, lo primero es que, bueno, ver que es una consultora, digo, si Chile, que se da por sentado que tiene uno de los peores sistemas previsionales, incluso hay grandes discusiones hoy en día en Chile, puedo entender que tal vez a esta consultora la ha financiado la AFP chilena, digamos, ¿no? Para darle un mejor ranking que la Argentina. Lo mismo sucede, ¿no? México se entiende que es uno de los países, no se entiende, según muchos estudios y en base a algunos valores que son básicos para analizar sistemas previsionales, ¿no? La cuantía de los haberes previsionales y, por otro lado, el nivel de cobertura previsional. ¿Cuántas personas en la edad de pasividad, en donde se entiende? La seguridad social atiende contingencia de la vida de las personas, ¿no? La vejez es una de las contingencias, ¿no? Puede ser la incapacidad, puede ser otra contingencia, ¿no? Por eso muchas personas se jubilan anticipadamente también. El desempleo es otra contingencia de la vida, ¿no? Eso atiende la seguridad social. Y en cuanto a lo previsional, particularmente, México, Chile tienen niveles de cobertura previsional muy por debajo de la Argentina. Argentina, lo que sucedió en el año 2015, lo decíamos recién, llegó a tener
una jubilación mínima en dólares por encima de los 450, era la más grande de nuestra región. Tuvo una caída muy importante durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. No tuvo una caída tan importante con respecto al nivel de cobertura previsional porque ellos tuvieron un reemplazo implícito de las moratorias previsionales que otorgaban jubilaciones por un beneficio que es la pensión universal para el adulto mayor. La famosa PUAM. La famosa PUAM implementada dentro de una ley ómnibus, una ley muy grande que fue la Ley de Reparación Histórica y Blanqueo de Capitales, por otro lado, en la cual se incorpora esta pensión que es no contributiva, no importa si tiene aportes o no tiene aportes, pero a lo que iba, porque podríamos discutir esa prestación o las prestaciones, pero eso permitió que se sostuviera el nivel de cobertura previsional, ¿no? Claro. La mayoría de las personas en edad jubilable a algún beneficio previsional acceden. Bueno, eso se sostuvo, pero hubo una caída no solo importantísimo en la recaudación del ANSES, ¿no? Un montón de recursos que fueron eliminados o que no fueron eliminados, pero fueron a otro lugar y no al sistema de seguridad social. Decíamos un déficit de cientos de millones de pesos en un corto plazo y bueno, esto llevó también a que con una ley de movilidad jubilatoria, la aprobada en diciembre del 2017, se perdiera una pérdida de poder adquisitivo de 20% solo en 2 años. Además de la devaluación y demás, llegó a caer por debajo de la mitad el haber en dólares. Hoy es muy discutible hasta incluso sobre qué valor podríamos tomar el dólar, ¿no? Sí. Pero no ha habido una recuperación importante para volver a los valores del 2015. Pero insisto en que el sistema previsional argentino hoy en día goza de buena salud. Lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar la sustentabilidad del sistema para poder mejorar. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo lo podemos mejorar? Con trabajo, con mayor producción y más trabajo. Y ¿no? con Por trabajo supuesto. registrado. Con trabajo registrado, eso va a incrementar, por supuesto, el aporte y contribuciones. Además, tenemos que mejorar el trabajo en la Argentina por el bienestar de todos y todas, ¿no? Tal cual. Pero yendo particularmente al sistema previsional, también cuando una persona tiene un trabajo no registrado y pasa a tener un trabajo registrado del doble, supongamos, ¿no? Sí. Del doble del valor. Va a aportar y va a aportar al sistema previsional por aportes y contribuciones, pero por supuesto que automáticamente aumenta el consumo. Tal cual. Por eso también la inversión en seguridad social y perdón, que cada vez, ahora estamos hablando del refuerzo de 12.000 pesos para jubilados, 18.000 pesos para trabajadores y trabajadoras. Cada peso excedente invertido en seguridad social es un peso excedente que se vuelca automáticamente al consumo. Una persona que cobra una jubilación mínima, si cobra 12.000 pesos excedente, automáticamente lo consume. El problema es que cuando esos excedentes van a quienes tienen capacidad de ahorro y no lo invierten o no lo invierten en el país, ahí estamos en dificultades. Entonces, la verdad es que la inversión en seguridad social también alimenta un círculo virtuoso de la economía porque es dinero que automáticamente va al consumo. Si vende más el almacenero, tal vez puede contratar a una persona. Tal cual. Digo, pero sin ningún lugar a duda estamos atravesando una situación complicada en nuestro país. El mundo está atravesando una situación bastante complicada, donde aumenta la desigualdad, por ejemplo, donde han habido caídas de puestos de trabajo también en todo el mundo por la pandemia que hemos atravesado. Pero bueno, la salida es esa, digamos. Si la pregunta es cómo salimos con mayor producción y con mayor trabajo, nuestro sistema de seguridad social va a ir mejorando. Por supuesto que eso nos va a permitir mejorar la calidad de las prestaciones de la seguridad social, al menos en el valor de la jubilación mínima y todas las prestaciones que nosotros otorgamos. Que por otro lado, perdón, pero estaría mal si no lo digo, han crecido en los 2 años de gestión de gobierno que tenemos. Se le ha ganado la ley de movilidad jubilatoria aprobada en diciembre del año 2020. Ha generado ingresos por encima de la inflación. Una pregunta que es sin duda importante y es, recién hablábamos de la moratoria y no quiero dejar pasar este tema porque vence la moratoria, ¿qué va a pasar? Porque el gobierno dicen está analizando extenderla, pero además ir a ese punto, porque recién hacías referencia, Carlos, cuando decías, bueno, hay críticas por ahí a las jubilaciones que se logran a través de moratoria, pero hay una situación real de casi 7 millones de personas que reciben pensiones y jubilaciones en Argentina, 3 millones han podido cumplir esos 30 años de aportes, ¿sí? El resto no por una cuestión simple, tal vez trabajaron toda su vida, pero no aportaron, no tuvieron un trabajo registrado. Tiene que ver con eso, ¿no? Tener que recurrir a la moratoria para poder tener una vejez digna, por decirlo de alguna manera.
Sí, por supuesto que hay que buscar el 100% de la cobertura previsional por un lado, porque si existe una prestación que es una jubilación, porque en principio esas personas ya no tienen capacidad para trabajar o están en dificultades para poder trabajar. Bueno, todas las personas tienen ese derecho, lo establece nuestra Constitución, así que hay que buscar ese nivel de cobertura. Gracias a la estatización de los fondos previsionales se pudieron hacer moratorias previsionales que en unos pocos años permitieron duplicar la cantidad de jubilados y pensionados que tenía la Argentina. Y pensar en duplicar es pensar que esa mitad en vejez no tenía ningún ingreso. Claro. Que pueda ser una persona con 80 años y no tiene una jubilación, ¿no? A no ser que viva de rentas o de algún otro tipo de ingreso, la verdad es que quedaría desamparado. Y bueno, por otro lado, sin ningún lugar a dudas, había ahí una dificultad por la no registración o porque han ido cambiando y ahora está todo más automatizado, pero sucedió eso, que las empresas no les aportaban a los trabajadores y las trabajadoras y era un problema del Estado. ¿Y quién se tiene que hacer cargo de los problemas del Estado? El Estado. Entonces, a una situación negativa, si le queremos ponerlo, adjetivar, bueno, en algún momento el Estado o una gestión de gobierno, durante un momento, toma la decisión de abrir una moratoria previsional y decir, bueno, esas personas que han trabajado durante toda su vida puedan acceder a una jubilación. Así que, por supuesto que lo mismo, ¿no? Hablábamos recién de lo importante de la producción y el trabajo, estamos en el mismo camino. Por supuesto que también hay que aspirar a que todas las personas tengan un trabajo y un trabajo registrado. En nuestra provincia, y la verdad que hasta por experiencia propia, yo como trabajador de ANSES, digamos, cuando uno les pedía, hablemos, por ejemplo, las bodegas del este de la provincia de Mendoza, sí, que quebraron durante los 90. ¿Cómo alguien le puede pedir un bono de sueldo que tal vez no lo tiene en su casa? Claro. O lo que hace el ANSES en muchos casos es ir a verificar los aportes. Entonces va la empresa, certifica en el área de recursos humanos si están esos aportes realizados, si hay documentación que acredita que esa persona trabajó en la empresa. Bueno, hoy encuentras, digamos, muchas de esas bodegas quebraron y encuentra escombros, entonces claro. Vuelvo a repetir. Es difícil poder certificar algún dato. Y ante esa problemática, la verdad es que el Estado tiene que darle una solución y eso fueron las moratorias. Y ahora, bueno, sí estamos ya sobre finales de la moratoria que queda vigente, que vence en julio y bueno, hay estudios, se está estudiando y se está trabajando para ver de qué manera se permite salir de esta situación. No obstante, han habido algunas políticas que ya han permitido a mujeres jubilarlas con el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, que también creo que ha sido un hito o un ícono de esta gestión de gobierno, creo que ha sido la medida más importante y más revolucionaria, ¿no? Es la primera vez que desde el Estado y desde el Estado argentino se reconocen las tareas de cuidado como un trabajo y se lo hace desde el sistema previsional. Sin duda. Bueno, ha sido sin duda un detalle muy importante del gobierno de Alberto Fernández. Vamos a ir a una pausa, la última. Nos quedan algunos minutitos más y vamos a seguir hablando. Creo que quedan un montón de temas, pero bueno, algo vamos a destacar seguramente en el próximo bloque. Ya volvemos. Último bloque de Chat Político, nos quedan pocos minutos y estamos con Carlos Gallo, el jefe regional de Cuyo, de ANSES, con quien queremos hablar de un montón de temas, pero me parece que está bueno aclarar algo que está vinculado con esta cuestión que la gente cree, que entiende, que los medios también de alguna manera alimentan, y es que por ahí la pregunta sería en este caso, ¿cuáles son los beneficios que brinda ANSES? Esto como para hacer una división entre lo que dan ustedes y lo que da desarrollo social, porque hay como una confusión de que los planes llegan de ANSES y no es así. Claro, nosotros hablamos de los beneficios de la seguridad social y a mí me gusta hablar en términos de derechos, ¿no? Y la verdad es que lo que poco a poco se ha ido rompiendo el prejuicio a partir de, aparte de muchos estudios científicos, es la asignación universal por hijo. Sí. Tal vez el ejemplo más claro cuando se habla del plan. La asignación... De manera peyorativa además se habla, por ¿no? Supuesto, por supuesto que
pero no se habla de manera peyorativa de la asignación familiar, que la asignación familiar siempre lo lo recibieron. mismo. Los hijos de los trabajadores registrados argentinos hace muchísimos años reciben una asignación familiar. O sea, esos padres tienen un trabajo registrado y reciben esos hijos, a través de sus padres, una asignación familiar que tiene carácter alimentario. Y que viene desde ANSES. Y que viene desde ANSES, exactamente. Gracias a la estatización de los fondos de los jubilados y por supuesto que una decisión política, se implementa la asignación universal por hijo, que lo que viene a hacer de alguna manera es igualar los hijos e hijas o los niños y niñas argentinas, ¿no? Una prestación de carácter alimentario, la única diferencia es que sus padres y madres no tienen un trabajo estable, registrado. Por supuesto. Entonces, creo que ese es uno de los ejemplos principales con respecto a las prestaciones de la seguridad social, que además no existe, no es una cuestión de Argentina. Los sistemas de seguridad social existen hace muchos años, en algunos lugares son más avanzados y en otros lados menos avanzados, ¿no? La verdad es que nuestro país es de avanzada en seguridad social, pero bueno, creo que ahí está la diferencia principal, ¿no? Nosotros, las características de las prestaciones de la seguridad social son la universalidad, ¿no? Cuando se piensa en un plan, se piensan por pertenencia política, ideológica, o podría ser religiosa o de camiseta de fútbol. A vos te doy este programa o este plan, a vos no te doy este plan, que existen en distintos estamentos del Estado, municipales, provinciales y nacionales. Bueno, las prestaciones del ANSES son universales, ¿no? Y en ningún momento se le pregunta absolutamente nada al momento de otorgarlo, están establecidos por ley, por lo tanto, y además está automatizado o está sistematizado, ¿no? Nosotros tenemos cargada la partida de nacimiento de los niños y las niñas, por lo tanto sabemos quién es su padre y quién es su madre, y desde la AFIP nosotros detectamos si tiene una registración o no, y a partir de eso le vamos a pagar asignación familiar o asignación universal a ese niño o a esa niña. Así que creo que eso, digo, es una de las características principales que viene a romper un poco el mito. Después están los resultados, ¿no? A partir de algunos estudios posteriores a la implementación de la asignación universal por hijo, que por su característica que es condicional, aumentó los niveles de escolarización en Argentina y los niveles de vacunación, por ejemplo. Claro. O sea que el aporte es realmente muy interesante, no es solamente por ahí la ayuda económica, sino todo lo que eso significa. Pero además quería hacer hincapié en algo, porque la gente por ahí entiende que el gobierno, y hay mucha resistencia, algunos grupos económicos, algunos grupos sociales, de que dicen, ¿por qué la asistencia del gobierno va a esos sectores? La cuestionan cuando en realidad, y está claro, cuando una empresa atraviesa una crisis, también hay asistencia que llega por parte del Estado Nacional a esas empresas, y bueno, la pandemia desnudó esa realidad, creo que de la manera más concreta con el ATP, ¿no? Que permitió que muchos empleados de distintas empresas que estaban paradas pudieran cobrar su sueldo gracias a ese aporte que hacía el Estado. Por supuesto, es la concepción, ¿no? Quienes generan puestos de trabajo se los acompañó al día de hoy, con el repro se sigue acompañando en menor cantidad, ¿no? Pero se sigue acompañando y ahí hay un doble acompañamiento, ¿no? Sí. Yo decía, hubieron algunas empresas gastronómicas, por ejemplo, y tomo referencia porque tengo un amigo, ¿no?, en esta provincia, en San Juan, que tiene una empresa, un local que venden pizzas, y el Estado le asistió con el ATP, pero por el otro lado, quienes recibieron el ingreso familiar de emergencia, en ese, hablemos del momento de cuarentena y de mayor crisis, quienes percibían el ingreso familiar de emergencia tal vez también iban a consumir, ¿no? Sí. Con esos ingresos. Entonces, digo, el acompañamiento del Estado está. Por ahí la crítica se hace cuando es la asignación universal por hijo, pero nunca cuando ya existía la asignación familiar. Entonces, bueno, creo que es parte de las discusiones que tenemos que atravesar y que creo que muchas o algunas poco a poco se van saldando, ¿no? Vuelvo a repetir. Sí. En el gobierno anterior hubieron unos informes muy interesantes con respecto a la asignación universal por hijo, por ejemplo, también en esto de que, algo espantoso, ¿no? Tienen hijos para cobrar un plan y demás. Sí. Y en el gobierno anterior, en el gobierno de Mauricio Macri, salieron unos informes muy interesantes en los cuales mostraban cuántos hijos e hijas tenían cada madre que cobraba la asignación universal por hijo. Y más del 50% tenía un solo hijo. O sea que echaba por tierra esa teoría. Echaba por tierra esa teoría. Así que bueno, me parece que son discusiones que tenemos que dar, por supuesto, y tenemos que saldar, pero siempre
partiendo desde valores, ¿no? La solidaridad, la empatía, la inclusión, ¿no? No el racismo, cosas que parece que ya deberían estar saldadas, ¿no? Hace décadas o hace siglos. Me parece que tenemos que seguir insistiendo en ese camino y haciendo, entendiendo que el país, que la seguridad social es imprescindible en Argentina y en el mundo, y que sin ningún lugar a dudas que la salida para todos y todas es mayor producción y mayor trabajo. Y que tiene que ser igual para todos. Ojalá así sea. Carlos, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Será hasta cualquier momento. Esperamos volver a tenerte acá porque ha sido muy interesante la charla. Así pasaba Carlos Gallo, jefe regional Cuyo de ANSES, por Chat Político. Nosotros nos despedimos, no queda más tiempo para nada, solamente para decirles a ustedes que están invitados para el próximo lunes a una nueva edición de este programa. Será hasta la próxima.